Dicen que las leyendas nacen, no se hacen. Pero en 1954, Mercedes-Benz no solo creó un auto, liberó algo que el mundo jamás había visto. Una máquina, tan adelantada a su tiempo, tan audaz en diseño, que incluso hoy, casi 70 años después, sigue siendo uno de los autos más icónicos y misteriosos jamás construidos. Pero detrás de ese brillante cuerpo plateado y esas famosas puertas tipo ala de gaviota, hay un mundo de secretos que nunca te contaron. Esto no es solo un coche, es una historia, una revolución. Y hoy vamos a revelar los 10 secretos más impactantes del Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, valorado en más de $1.000.000. Abróchate el cinturón. El viaje comienza ahora. Secreto número 1. El Gullwing robó su corazón de los aviones de guerra. Antes de que el 300 SL rugiera en las pistas, su corazón ya había demostrado su valor en la guerra. Sí, el rendimiento revolucionario de este auto vino de una tecnología creada no para las carreteras, sino para el cielo. El Gullwing fue el primer coche de producción en la historia en utilizar inyección mecánica directa de combustible. ¿Y de dónde sacó Mercedes esta idea radical? De los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial, específicamente del Messerschmitt Bf 109, uno de los aviones más potentes de Alemania, que usaba un sistema similar de inyección. Los ingenieros de Mercedes tomaron esa tecnología de aviación, la adaptaron y la colocaron en un elegante coupé destinado a dominar las calles. Mientras otros autos todavía usaban carburadores que tosían y fallaban bajo presión, el sistema de inyección del 300 SL le daba un aumento de potencia de casi el 25%, elevando su motor de 6 cilindros a un asombroso 240 caballos de fuerza. Y en 1954, esa cifra no solo era impresionante, era prácticamente inimaginable. Para comparar, el Chevrolet Corvette de la época apenas alcanzaba los 150 caballos. Fue entonces cuando el mundo entendió: el 300 SL no era solo un coche de lujo, era un superdeportivo disfrazado de elegancia, con el motor de una máquina de guerra. Secreto número 2. Las puertas ala de gaviota no fueron diseñadas para ser geniales. Hablemos de la parte más icónica del 300 SL, esas puertas tipo ala de gaviota que quitan el aliento. Se abren hacia arriba como las alas de un ave en vuelo. Han sido copiadas en películas, concept cars y superdeportivos modernos. Pero aquí va lo que nadie te dice. Nunca fueron pensadas para ser geniales. Fueron una solución desesperada de ingeniería. La verdadera razón: el 300 SL fue construido sobre un chasis de marco tubular, una estructura ligera que le daba rigidez y excelente manejo. Pero esa estructura tenía un gran problema. Los rieles laterales eran tan altos que no se podían instalar puertas convencionales. La única forma de entrar al coche era por arriba. Así que los ingenieros de Mercedes no diseñaron esas puertas por estilo. Las diseñaron porque no tenían otra opción. A veces, las limitaciones inspiran la innovación. Las puertas tipo ala de gaviota convirtieron un problema en un símbolo. Hicieron que el coche fuera instantáneamente reconocible e inolvidable. Y cuando las abres hoy, entrar en el 300 SL no se siente como subir a un coche, sino como embarcar en una nave espacial de un futuro olvidado. Secreto número 3. Mercedes ni siquiera quería fabricar este auto. Aquí viene el giro que lo cambia todo. El 300 SL no fue idea de Mercedes-Benz.
No tenían planes de construirlo. No creían que el mundo necesitara un coche deportivo de alto rendimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Pero un hombre pensaba diferente. Su nombre, Max Hoffman, un brillante testarudo y persuasivo importador de autos estadounidense que cambió la historia. Hoffman vio cómo los estadounidenses se enamoraban de los deportivos, Jaguars, MGs, Ferraris. Se acercó a Mercedes y les rogó que construyeran una versión de calle de su SL ganador de carreras en 1952. Mercedes no estaba convencido. Entonces Hoffman les hizo una oferta que no pudieron rechazar. Prometió encargar 1.000 unidades por adelantado si aceptaban fabricarlo. Y así, Mercedes aprobó el proyecto. Un empresario estadounidense es la razón por la que el 300 SL existe. Sin la apuesta de Max Hoffman, sin su fe en el sueño americano de velocidad y lujo, el Gullwing podría haber quedado como un recuerdo de carreras, nunca adornando las calles, nunca deslumbrando a los coleccionistas, nunca convirtiéndose en una leyenda de $1.000.000. 3 secretos revelados y apenas estamos empezando. Ya has visto cómo la tecnología bélica le dio vida, cómo un accidente de ingeniería lo hizo hermoso, y cómo la visión de un solo hombre convenció a Mercedes de crear una leyenda. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo el comienzo? Porque en el próximo capítulo nos sumergiremos aún más en las verdades más salvajes, peligrosas e increíbles del 300 SL, incluyendo cómo estuvo a punto de explotar, cómo superó a cada Ferrari de su época, y la característica secreta que los coleccionistas luchan por poseer hasta hoy. ¿Listo para más? Vamos allá. La cortina apenas se ha levantado. Ya conociste el motor militar, el nacimiento accidental de las puertas de ala de gaviota y cómo un terco estadounidense obligó a Mercedes a construir esta bestia. Pero eso fue solo la punta del iceberg. En este capítulo vamos aún más profundo, hacia los secretos que casi destruyen al Gullwing, las razones por las que humilló a los Ferrari en la pista y un fallo de diseño aterrador que lo convirtió en una bomba de tiempo con ruedas. Esta es la parte de la historia que Mercedes preferiría que nunca conocieras. Pero estás a punto de saberlo todo. Secreto número 4. El coche que podía estallar en llamas en cualquier momento. Imagina comprar un coche valorado en más de $1.000.000, venerado por coleccionistas, exhibido en museos, solo para descubrir que, en ciertas condiciones, podía incendiarse espontáneamente. No es drama, es historia real. El innovador sistema de inyección de combustible del 300 SL, sí, el mismo que le daba rendimiento de avión, tenía un defecto mortal. Las líneas de combustible pasaban peligrosamente cerca del bloque del motor, que tras largos recorridos se calentaba de forma extrema. ¿Y qué pasaba? Si el conductor apagaba el motor cuando aún estaba caliente y lo encendía de nuevo muy pronto, ocurría un fenómeno llamado bloqueo de vapor. El combustible literalmente hervía dentro de los tubos, creando una presión altísima. En los peores casos, provocaba que el tanque se rompiera o que el motor estallara en llamas. Los propietarios comenzaron a notar un fuerte olor a gasolina después de conducir, y algunos vieron con horror cómo sus preciados Gullwings se convertían en bolas de fuego rodantes. Mercedes modificó el sistema con el tiempo, pero el peligro quedó grabado en la leyenda. Un coche que podía quemar neumáticos o quemarse a sí mismo. Secreto número 5. Humilló a Ferrari sin piedad. Y nadie lo esperaba. A principios de los años 50, Ferrari
era intocable. Reyes de Mille Miglia, dioses de Le Mans, sus motores UP12 eran el estándar dorado. Y entonces llegó Mercedes, una marca más conocida por taxis y sedanes, y soltó el 300 SL en el mundo de las carreras como una bomba nuclear. Todos pensaban que fracasaría. Y entonces, el Gullwing arrasó con todo. En 1952 ganó Le Mans, ganó la carrera panamericana y dominó Nürburgring, carreras salvajes que destrozaban coches y pilotos por miles de kilómetros. ¿Qué lo hizo invencible? Su aerodinámica. Fue el primer coche de producción en usar pruebas en túnel de viento para diseñar su forma. Mientras los Ferrari luchaban contra el aire, el Gullwing cortaba el viento como una bala, dándole ventaja brutal en resistencia y velocidad. Con su chasis tubular ultraligero y un motor rugiente, este 6 cilindros alemán humilló a los V12 italianos. El mundo de las carreras quedó mudo. El público, obsesionado. Mercedes había hecho lo imposible. Un Ferrari Killer, legal para la calle, no era solo rápido. Era un arma con ruedas. Secreto número 6. Era tan bajo que necesitabas ser un atleta para conducirlo. Tal vez soñaste con tener un 300 SL, pero supongamos que lo tienes. Caminas hacia tu joya de más de $1.000.000, puertas de ala abiertas, y entonces te das cuenta, no puedes entrar. ¿En serio? Uno de los detalles más locos del Gullwing era que era brutalmente difícil entrar o salir de él. Por el diseño del chasis y los umbrales altos requeridos para la rigidez estructural, el interior quedaba muy bajo y las puertas no bajaban lo suficiente. Entrar se sentía como caer en un ataúd. Salir era como escalar desde un túnel estrecho, con rodillas al pecho y cuidado de no golpearte la cabeza. La solución de Mercedes, un cinturón de cuero que los conductores usaban para alarse hacia afuera. Sí, tenías que sacarte del coche como si fueras un piloto de combate. Algunos dueños altos incluso guardaban escaleras plegables en el maletero para evitar el ridículo de quedar atrapados en su propio supercoche. Eso no es lujo, eso es supervivencia, pero quizá por eso se volvió especial. El Gullwing nunca fue conveniente. Fue creado para ser desafiado. No lo conducías, lo conquistabas. Secreto número 7. El Santo Grial, que solo 29 personas en el mundo poseyeron. Has visto coches raros, pero esto no es raro, es mítico. Dentro del mundo del Gullwing existe una versión tan secreta, tan valiosa, que solo 29 unidades fueron construidas, y los coleccionistas matarían por una. Se llama el 300 SL Alloy, y no es cualquier Gullwing. Este modelo venía con una carrocería de aluminio puro, lo que reducía 90 kilos del peso total. Eso puede no sonar a mucho, hasta que entiendes que lo convertía en una máquina de carreras pura. Mercedes nunca lo promocionó. No hubo anuncios, ni fotos. Se creó para la élite absoluta. Pilotos, millonarios con conexiones, gente de las sombras. ¿El resultado? Un 300 SL estándar puede costar $1.200.000. Un Alloy, si aparece, más de 6 millones. Más livianos, más agresivos, con suspensión de carreras y carburadores especiales. No eran coches, eran misiles disfrazados. Y lo más impactante, algunos dueños no sabían que tenían un Alloy hasta décadas después, cuando los restauradores notaron las piezas de aluminio bajo la pintura original. Un secreto de millones, oculto bajo el barniz. Ahora entiendes por qué el Gullwing no es solo un coche.
Es un rompecabezas, una máquina envuelta en misterio, nacida del espíritu de guerra y coronada por la gloria del automovilismo. En el próximo capítulo revelaremos los últimos 3 secretos, incluyendo la función oculta que enloquece a los coleccionistas, la trágica razón por la que el Gullwing desapareció y el giro final, por qué los ingenieros modernos aún no pueden replicar lo que Mercedes hizo en 1954. Lo que viene te va a volar la cabeza. ¿Estás listo? Ya viajaste por el nacimiento de una leyenda, presenciaste sus triunfos en las pistas y descubriste peligros ocultos bajo su brillante carrocería. Pero este último capítulo, esto ya no es solo una historia sobre autos. Aquí el Gullwing deja de ser una máquina para convertirse en un mito. Estos son los 3 últimos secretos. Y créeme, cambiarán para siempre la forma en que ves este coche. Secreto número 8. La función tan misteriosa que ni los propietarios saben que existe. Si hoy fueras dueño de un Gullwing, valuado en más de $1.000.000, hay una gran posibilidad de que no sepas para qué sirve el interruptor oculto debajo del tablero. Es un pequeño botón metálico sin etiquetas. No hay símbolo ni explicación en el manual. Solo está ahí. ¿Y para qué sirve? Muchos creyeron que era para las luces antiniebla o una bomba de combustible auxiliar. Hasta que un restaurador descubrió la verdad, por accidente. Ese interruptor activaba un sistema secreto de mapeo de combustible que modificaba en tiempo real la respuesta del motor. Era una función de emergencia, diseñada exclusivamente para carreras, un modo que sacrificaba el consumo de combustible por un aumento repentino de potencia, un as bajo la manga para los corredores que estaban perdiendo ventaja. Pero traía un peligro. Usarlo por más de unos minutos podía sobrecalentar el motor o dañar los inyectores. Por eso, Mercedes nunca lo documentó oficialmente. Era un secreto que se pasaba de piloto en piloto, como un susurro. Algunos Gullwings aún lo tienen. Otros han perdido esta función con el tiempo. Pero es prueba viva de que el 300 SL no fue hecho para ser admirado, fue creado para dominar. Secreto número 9. La desaparición que rompió miles de corazones. El Gullwing era imparable. Derrotó a Ferrari. Deslumbró en Hollywood. Se convirtió en el ícono de la ingeniería de posguerra. Entonces, ¿por qué Mercedes lo eliminó? La verdad no fue solo económica, fue personal y trágica. Para 1957, el Gullwing costaba más que una casa. Su construcción era carísima. Chasis tubular, paneles a medida, sistema de inyección complejo. Las ganancias eran mínimas, pero lo peor, la gente estaba muriendo. Empezaron a surgir reportes, choques, incendios, propietarios atrapados dentro. Las icónicas puertas en forma de alas, tan admiradas, se convirtieron en una trampa mortal. El accidente más devastador, un industrial prominente, murió quemado dentro de su Gullwing, porque las puertas no se abrían tras el impacto. El caso fue noticia en toda Europa. Mercedes enfrentó la cruda verdad. Habían creado una obra maestra, demasiado peligrosa para las calles. La decisión se tomó en silencio. Se terminó la producción, sin despedidas, sin homenajes. Solo 1.400 unidades fueron fabricadas. Y luego, el silencio. Pero el público no lo olvidó. El Gullwing trascendió. Se convirtió en símbolo de ambición, riesgo, genialidad y del precio de la perfección. Secreto número 10. ¿Por qué ningún auto moderno ha podido reemplazarlo? Décadas han pasado.
Han surgido hiperdeportivos con más potencia y tecnología futurista. Pero entonces, ¿por qué ninguno se siente como el Gullwing? Mercedes lo intentó. Crearon el SLS-AMG con puertas de ala, con más de 600 caballos, con tecnología moderna. Y sin embargo, pregúntale a cualquier coleccionista o piloto. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el 300 SL no nació en una sala de juntas. Surgió de una nación devastada por la guerra, tratando de renacer. No fue creado para vender millones. Fue hecho por ingenieros con nada que perder, obsesionados con dejar un legado. Cada tornillo, cada soldadura, cada línea de su carrocería tenía alma. Los autos modernos son más rápidos, sí, más seguros, pero nunca tendrán lo que tuvo el Gullwing, un espíritu eterno. Nota final. El auto que se negó a ser olvidado. Hoy, el Mercedes 300 SL Gullwing es venerado. No es solo raro, es sagrado. Cuando uno aparece en una subasta, la multitud se detiene como si estuviera viendo una reliquia sagrada. Su precio supera los $1.500.000, a veces más. ¿Por qué? Porque nos recuerda una era en la que las máquinas tenían magia, donde el diseño era arte y un auto podía desafiar la física, las expectativas, incluso la muerte. Nos recuerda un tiempo donde se construía por gloria, no por ventas. Y aunque han pasado casi 70 años, ningún coche ha logrado arrebatarle su trono. Así que, la próxima vez que veas una foto de esa bestia plateada, con las puertas abiertas como alas, recuerda, no estás viendo un auto, estás viendo un fantasma, un rebelde, un sobreviviente de la guerra, la velocidad y el silencio. Y sobre todo, estás viendo una leyenda que jamás murió.